nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, que nosotros estamos ya haciendo la voluntad, cuando hacemos la voluntad de Él, estamos haciendo lo que Él hubiera hecho si estuviera acá, pero ahora mucho más. ¿Por qué? Porque somos muchas personas de muchos lados. Entonces vamos a pensar ahora en usando las oportunidades. Nosotros de pronto tenemos oportunidades en nuestras vidas cuando las cosas salen bien o cuando Dios nos favorece con un premio o un regalo grande o podemos tener un logro grande en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo respondemos en este momento? ¿Cómo es que nosotros respondemos cuando la gente nos dice, wow, pero eso fue bueno? Y pues es fácil decir, sí, pues porque estudié mucho, o es porque yo me esforcé mucho, o porque yo soy buen gente. Pero lo que vamos a ver en la historia de hoy es cómo Pedro usó el momento, el evento que pasó en el templo como plataforma para predicar el evangelio. Y nosotros, si nosotros podemos ser muy intencionados y pensar en los momentos cuando Dios nos da una oportunidad, deberíamos usar también los momentos importantes, los momentos que Dios nos da a nosotros como momento para compartir el evangelio, como momento para traer gloria a Él, no pensando en la gloria nuestra, porque tenemos que recordar todo lo que hemos recibido, lo que somos, recibimos por medio de su mano, recibimos por medio de Él, todo es por gracia. Entonces hemos recibido de Él y Él nos da oportunidades, momentos cuando nosotros podemos también testificar. Y vamos a ver cómo Pedro usó ese momento en el templo. Vamos empezando en capítulo 3. Versículo 1 dice, Pedro y Juan, subiendo juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ok, solo vamos a ver la situación primeramente. Aquí vamos a ver esta muestra de poder, y es basado en esta muestra de poder que vamos a ver la mano de Dios y cómo Pedro usó este momento. Entonces, primeramente tenemos una situación imposible. La situación imposible es un hombre cojo desde nacimiento, y él necesitaba otros que iban a llevarlo al templo para ponerlo ahí para pedir limosna. Él en él mismo no tenía la fuerza en sus piernas para caminar, para llegar, y dependía de otros para llevarlo, y dependía de otros en su generosidad que iba a darle para su sustento. Entonces él estaba ahí esperando, y tenemos a Pedro y Juan. Ok, recuerda que hace poco Pedro y Juan estuvieron escondidos esperando este momento de capítulo 2 cuando llegó el Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, ya hemos visto el primer sermón de Pedro cuando predicó a la gente que escuchó este ruido y luego escuchó en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Escucharon el Evangelio. Entonces, ahora tenemos a Pedro y Juan que están yendo al templo. ¿Por qué al templo? Pues el templo era el lugar de reunión, era el lugar donde había mucha gente, es también el lugar donde Jesús iba para enseñar. Entonces el templo estaba ahí todavía y había mucho espacio alrededor. Había en el centro del templo el lugar de sacrificio, pero alrededor del templo había un pórtico, lados súper grandes, donde cabía mucha gente y llegaban ahí también para ser enseñados. Entonces tenemos a ellos subiendo a la hora indicada. Había tres tiempos en el día para subir a orar. Entonces para nosotros el horario sería 9 a.m., mediodía a las 3 de la tarde. Entonces aquí tenemos 3 de la tarde, la hora novena es 3 de la tarde.
están llegando a esta hora que era la hora normal para subir para orar para los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchas personas, que habrá mucho más judíos ahí también que estaban llegando para la hora de la oración. Por eso también llegó el cojo. Por eso él está llegando también, porque no va a ir cuando todos están en vacaciones, van a llegar la hora cuando mucha gente está entrando. Entonces él está ahí en este momento para pedirle limosna. Pero para él es una situación imposible. Es una situación, él está ahí sin esperanza, por eso está pidiendo. Ahora estamos en versículo 4. Pero con Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces tenemos este hombre que nunca, porque desde el nacimiento nunca había caminado. Entonces mira la sanación de Dios. Fue sanado tanto que ni necesitaba terapia, ¿no es cierto? Uno cuando piensa en uno que quebra una pierna o lo que sea, dice, bueno, va a pasar años de terapia o unos meses por lo menos de terapia para poder... Este hombre nunca ha aprendido a caminar. Y en el momento que fue sanado, está no solo andando, pero saltando y gritando y alabando a Dios. No necesitaba terapia, ni necesitaba a nadie para enseñarle cómo caminar. Fue algo instantáneo y un milagro de Dios. Entonces, vemos aquí lo que hizo Pedro. Es algo no por el poder de Pedro. Es la parte importante. Miramos versículo 10. Dice, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo, el versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico, se llamaba de Salomón. Entonces ahí están en el pórtico, ahí vemos esta situación que no iba a cambiar, no había nada que él podría hacer. Mira el versículo 12 ahora, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por medio o por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado por él en libertad. Entonces lo que vemos aquí en esa historia es cómo Dios obró en una forma increíble. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que volvemos un poco ahora en el pasaje, cuando Pedro le habló en versículo 6, él dice, no tengo plata y oro, es lo que el hombre esperaba, pero dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces vemos ahí que él no estaba haciendo las cosas porque, no dijo porque yo soy poderoso o yo soy alguien. Él dijo, en el nombre de Jesucristo lo levantó. Entonces, usando el nombre de Jesús, no es, a ver, nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. Al final de cada oración decimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque es importantísimo que estamos reconociendo que dependemos de Él. Y no es porque merecemos algo de lo que pedimos, es porque humildemente estamos pidiendo en el nombre de Jesús, porque es el único que merece, es el único que puede, es el único que tiene autoridad. Yo estoy usando la autoridad de
Jesús, cuando yo oro en su nombre, si yo voy a la casa de Jorge y yo digo a Rosy, dame las llaves porque quiero usar el carro, ¿qué me va a decir? ¿Quién eres para pedir las llaves? Pero si yo voy a la casa de Jorge y digo a Rosy, Jorge me dijo que puedo usar las llaves. Totalmente diferente, ¿cierto? Estoy usando el nombre de Jorge. En el nombre de Jorge, préstame las llaves. Estoy usando la autoridad de él, el nombre de él. Es la idea de usar el nombre de Jesús. Estamos orando en su nombre porque él sí tiene toda autoridad y toda potestad. Él sí merece, yo no. Entonces yo oro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sanó a este hombre cojo. Él no es en Pedro la autoridad y el poder, es en el nombre de Jesús. ¿Y por quién es Jesús? Es súper importante para lo que él va a explicar ahora, porque va a explicar quién es Jesús más adelante. Exactamente quién es él. Entonces, súper evidente para todos, porque este hombre siempre estaba en la puerta pidiendo, súper reconocido, que había pasado años ahí pidiendo. Era súper evidente que fue restaurado y ahora alabando a Dios. Entonces, ahora pensamos en este testimonio, empezando versículo 12, leímos los primeros versículos. Pedro, entonces, en versículo 12, va a hablar de su testimonio primero. Él súper claramente dice a ellos, no es porque somos piadosos o porque somos alguien, pero demuestra mucha humildad. Hubiera sido fácil para Pedro en este momento decir, forma una línea aquí, si quieren ser sanados por 10 monedas, yo voy a empezar a sanar a cada uno. Entonces él podría haber empezado su ministerio ahí pidiendo dinero y sanando a la gente, pero no lo hizo. No es la forma, porque no fue por el poder que estaba en Pedro. Más bien, él explicó, eso no es porque somos alguien o hemos hecho algo, es por el nombre de Jesús. Entonces, el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob, ¿por qué empieza por este lado? Porque está hablando a una congregación de judíos. Entonces, está hablando en cuanto de lo que iban a entender a ellos. No está cambiando nada. Estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando de Jehová. Estamos hablando de Adonai. El que estaba con Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de nuestros padres que ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces, él estaba subrayando, identificando exactamente quién es Jesús. Y a quién vosotros entregaste y delante de Pilato, cuando había suelto ponerle en libertad. Entonces Pilato, si leemos en la historia, dijo 3 veces que quería soltar, 3 veces que tenemos en nuestro récord, que quería soltar a Jesús, pero al final entregó a Jesús a lo que los líderes y los demás querían, de matarlo. Entonces, míralo como él llama a Jesús, a su Hijo Jesús. Entonces, específicamente, él es el enviado, es su Hijo que fue enviado. Es lo que estamos celebrando en el tiempo de la Navidad. Estamos celebrando que Dios Padre envió a su Hijo. Envió el que estaba por la eternidad en el cielo, que llegó a ser hombre. Entonces llegó a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste, ¿quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, vamos a parar ahí, porque él va a empezar a darles directamente después de dar todo este testimonio. Entonces, él habla de quién es Jesús, exactamente el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios, él es el Cristo.
Fue el que fue rechazado por el pueblo, rechazado por los líderes y no querían nada que ver con Jesús. Y rechazó él y sabemos porque Pilato lo reconoció y los demás reconocieron que era por envidia. Por envidia no querían a Jesús porque él llevaba a todo el pueblo. Y iba a ¿qué? Quitar el lugar de los líderes, que iba a quitar su poder, su posición. Entonces fue por envidia que mataron a Jesús, no porque había hecho nada, porque no encontraron nada en él. Entonces él fue rechazado. ¿Y quién es él? Él es fuente. Él es el fuente de la vida, el autor de la vida. Es ese que habían matado. Pero lo bonito de toda esa historia es que el que fue matado es el autor de la vida, entonces no quedó muerto. Él resucitó de entre los muertos, entonces él venció la muerte y él vive ahora. Entonces, como él es autor de la vida, no quedó en la tumba. Tan importante que él menciona a Abraham, Isaac, Jacob, él menciona que él está conectado con el Dios de nuestros padres. No es nada nuevo. No estamos hablando de alguien nuevo, estamos hablando de Jehová que envió a su Hijo. Ese mismo Hijo es el autor de la vida, el que empezó la vida, el que creó todo. Entonces el autor de la vida, como es autor de la vida, no se puede quedar en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Entonces vemos el poder de Jesús. Vemos que Él es poderoso. Ninguno de nosotros podemos vencer la muerte. Él sí venció la muerte. Es la diferencia entre lo que Cristo ofrece a nosotros y lo que todas las demás religiones hablan. Nosotros tenemos un redentor. Tenemos el autor de vida, el que nos da a nosotros vida. Ahora, él va a hablar, él ha identificado quién es ese Jesús, que ellos mismos habían matado a esta persona, pero resucitó de entre los muertos. Ahora va a decir a ellos lo que tienen que hacer, empezando en versículo 17 ahora. Más ahora, hermanos, va a hablar directamente a ellos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, mira, pues, si usas lápiz, debes subrayar su Cristo. Ya ha dicho antes su Hijo, ¿cierto? Ahora él dice que su Cristo, recuerda que esa es la palabra para Mesías, ¿cierto? Entonces es el Mesías que estaban esperando por todo este tiempo. Entonces él dice específicamente aquí, su Cristo, este Dios, ese es su Mesías, había de padecer. Así que, ¿qué tienen que hacer? Arrepentidos y convertidos. Recuerda que vimos en la primera predicación de Pedro, en capítulo 2, ¿cuál es el punto clave de la predicación? Arrepentimiento. Hay que arrepentirse, hay que cambiar. No es suficiente la información. Él acaba de decirles toda la información. Él acaba de decirles que Él murió, el que vino y murió y fue rechazado. Él dio la historia, pero no es suficiente la información en la cabeza. Hay que tener un cambio de corazón. Hay que arrepentirse. Arrepentidos y convertidos. ¿Convertidos de qué? De vivir en pecado. Decir, no voy a seguir en mi camino, voy a seguir en el camino de Jesús. Voy a cambiar lo que yo estoy haciendo, tomando mis propias decisiones y voy a buscar a Dios y voy a buscar lo que Él dice. Esa es la idea de arrepentimiento. No voy a vivir según lo que yo pienso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy Dios. Si yo estoy tomando las decisiones, es la peor forma de idolatría contra Dios, porque yo estoy diciendo, yo sé mejor. Yo sé lo que yo debo hacer, yo sé cuándo debo hacerlo, y yo sé lo que es lo mejor para mi vida. Esa es idolatría. Estoy diciendo, yo soy Dios. En vez de buscar a Dios de la palabra, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesito hacer hoy para ti, Señor? Esa es la idea que Él es Señor. Yo estoy diciendo, me arrepiento de mi vida pecaminosa. Aun si tú piensas, bueno, yo no he hecho nada malo. Yo pago mis cuentas, yo trabajo duro,
yo soy buen padre, pero ¿qué estoy haciendo? Aún si piensa que yo soy muy bueno, yo no soy como esta gente que están afuera, pero está viviendo su vida para ti mismo, es una forma de idolatría y egoísmo es lo peor. Yo necesito arrepentirme de una vida egoísta y cambiarlo a una vida que trae gloria a Dios para agradarle a Él. El bueno de mí no es suficiente para salvarme. Lo bueno de mí todavía es una vida que está conectado a vivir para mí mismo y no para Dios, para traer gloria a su nombre. Entonces el mejor día que yo tengo sobre esta tierra no es suficiente para salvarme. Yo necesito al Señor Jesucristo para salvarme. ¿Y cómo va a pasar? Arrepentirme. Decir, no voy a vivir, yo voy en lo que yo pienso, voy a vivir según lo que el Señor desea de mí. Arrepentíos, Él dice en versículo 19, y convertíos. ¿Para que qué? Mira, lo bonito, bueno, voy a cambiar eso. Entonces esa es la predicación de Pedro ahora. Él está diciendo, ok, ustedes no entendieron antes. Había una falla anterior en cuanto de su entendimiento, la ignorancia de antes. Pero ahora hay una reacción que es necesaria, una reacción anticipada. Esta reacción debe ser arrepentimiento y conversión. Decir, no voy a seguir en eso. Y mira los resultados, lo que pasa en versículo 19. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Wow. Para que sea borrado, limpio totalmente. Que como toma la hoja con la lista de todos mis pecados que yo he hecho por toda mi vida, y Él toma lo más blanco que hay en este mundo. Y lo interesante es que Él borra nuestros pecados con su sangre, pero borra todos mis pecados y no queda nada. Mi hoja está en limpio ahora. ¿Por qué? Porque Cristo borró mis pecados. Entonces, Él borra mis pecados y hay una segunda parte de eso que yo creo es buenísimo. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es suficiente para, ¿no es cierto? Tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Porque antes yo no tengo la presencia de Dios en mi vida. Antes yo estoy viviendo mi vida como cualquier otra persona en este mundo. No tengo vida. Yo estoy respirando, pero no tengo vida de verdad. Tengo vida de verdad cuando yo llego a Jesucristo en arrepentimiento. Y Él es el autor de la vida. No hay vida afuera de Él. Y Él me da este tiempo de refrigerio. En unos minutos vamos a tener un tiempo de refrigerio, ¿cierto? Vamos a comer una galleta y un café rico. Y esperamos que vamos a tener un tiempo de refrigerio, pero quiero decirles que el tiempo de refrigerio en la presencia de Dios es mucho mejor que cualquier café. Este tiempo de refrigerio que Él quiere darnos es la paz y la bendición de su presencia. Es cuando andamos con Él que Él me da una paz que yo no puedo explicar. Yo puedo pasar por tiempos más difíciles y yo quiero decirles que hay tiempos difíciles en este mundo. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar pero ¿qué es lo que Él promete a mí? Es paz que nadie puede entender. La gente mira y dice, pero ¿cómo puedes pasar por eso? ¿Cómo puedes pasar por este momento tan duro y tener la paz que tiene? Pues es de Dios. Es Él que nos da esa paz. Es Él que me da la paz que sobrepasa todo. Nadie puede entender de dónde viene. Y me da su gracia para todos los días. Me da el poder en mí para vivir todos los días. Los tiempos de refrigerio son de todos los días. Todos los días tiempo con Él, leyendo la palabra de Dios, orando. Él dice, venga a mí, echa su carga sobre mí. Y yo voy a llevar esta carga. Él dice que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Esa es la presencia de Dios con nosotros. Entonces, los resultados son increíbles. Él quita toda esa culpa que yo tengo. Yo estoy cargado con todo mi pecado y cuando yo vengo a Él, Él quita toda esta culpa.
Ya puedo andar libre. Ya no soy esclavo de mi pecado más. Él me da la oportunidad para servirle. Él me da la paz que nadie puede entender. Tiempo de refrigerio. Todos los días, pasando tiempo con mi Señor, andando con Él, que nadie puede entender. Es lo que Él promete. Y Él dice, en versículo 20, y Él envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces Él dice, pero ya llegó. ¿De qué está hablando en el versículo 20? Está hablando de la segunda venida del Señor, que sí va a volver y va a reinar sobre la tierra. Era necesario que Él iba a morir primeramente. Y ahora Él va a comprobarlo, empezando en versículo 21. ¿Por qué? Porque Él está hablando a judíos. Entonces, ¿cómo es posible que Mesías sufrió y murió? Mira lo que dice empezando el versículo 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, está hablando de Mesías, esa es la idea, os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ok, vamos hasta ahí por un momento. Solo queda un versículo. Pero la idea es que Él está dando evidencias al final. Entonces, Él empieza con Moisés, que Moisés era el que habló cara a cara con Dios. Era el que trajo la ley. Entonces, cuando hablan de Moisés a un judío, era como top of the line, ¿cierto? No había nadie por encima de Moisés. Entonces Él está diciendo, ok, ese es alguien que Moisés dijo que iba a venir, que iba a ser mayor que Él. Entonces ese es Mesías y ese es Jesús, ese es el Cristo que estoy hablando. Entonces hay que escucharlo. Tanto como era necesario escuchar a Moisés en cuanto de la ley, él mismo era profeta que dijo que iba a venir a otro. Y luego él habla de Samuel. Samuel era uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento, y él era parte de la transición de entre los jueces que empezó el tiempo de profetas, y había escuela de profetas, y había los profetas que enseñaron sobre Mesías específicamente. Entonces él habla en cuanto de Samuel y esa transición que llegó en el tiempo de los profetas. Y luego hablando de todos los profetas y todo lo que hablaron, en el versículo 25, él dice que los hijos de profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces él nombra todos los grandes que hablaron de Mesías, todos los grandes que hablaron, y él dice, ese es Jesús que estamos hablando. Ese es este momento que estamos hablando. Es Jesús que vino en este momento para enseñarnos, para mostrarnos y para salvarnos. Porque Él tenía que sufrir primeramente y luego reinar. Entonces mira el versículo 26 ahora que habla de la resurrección. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces ahí está la conversión. Se convierta de su maldad. No es la idea que uno cree en Dios y siga viviendo su vida normal. No es la idea que uno cree que Cristo murió en la cruz por mí. Sí, yo sé la historia, pero yo vivo mi vida como yo quiero. No, eso no existe bíblicamente. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno confiese a Él como Señor y Salvador y hay un arrepentimiento en nuestro corazón, entonces hay un cambio. Dios hace un cambio en nosotros, donde ya no seguimos el camino anterior,
pero empezamos a vivir como Él desea. Esa es la conversión. Aún usamos estas palabras, ¿cierto? Es un convertido, es uno que se convirtió. Bueno, no se convirtió solo de una iglesia a otra, se convirtió de sus malas prácticas a caminar con Cristo. Se convirtió de la maldad para hacer lo correcto, lo bueno. No es cambiar de solo equitequi, ¿cómo es la palabra? De gafete, que yo estoy diciendo, gracias, que yo he cambiado de una iglesia a otra iglesia. No, porque yo pueden llamarme eso. No, eso no es la conversión. La conversión es que ya sigo a Cristo. Y la conversión es que ya no voy a hacer maldad más. Yo quiero vivir para Él. Entonces, dos cosas que son importantísimos acá, ¿ok? Para llevar a la casa. Uno, mira la oportunidad que Dios dio a Pedro acá. Dio una oportunidad gigantesca ahí enfrente de todo el templo. ¿Y cómo lo usó? Para hablar de la gloria de Dios, de no hablar de Él, pero hablar de Jesús y dar testimonio de lo que Cristo había hecho. Eso es importantísimo, que nosotros podemos buscar esas oportunidades en cada momento en nuestras vidas, que vamos a usar la plataforma. Todos ustedes tienen su mundo, ¿cierto? Tienen las personas alrededor tuyo. Dios te ha dado esa posición, Dios te ha dado esta oportunidad para compartir con otras personas las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho. Tenemos que usar las oportunidades que Dios ha dado a nosotros para compartir con otros. La otra es entender que esta salvación que hemos recibido es tan grande, pero se requiere arrepentimiento. Se requiere un cambio, se requiere conversión. Y en esta conversión es ya una vida totalmente diferente. Y vimos en capítulo 2, arrepentidos. Vemos ahora en capítulo 3, arrepentidos. Es fundamental en el Evangelio, la reacción del Evangelio tiene que ser un cambio total en nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que obre en nosotros y luego vamos a participar de la cena del Señor juntos. Y en la cena del Señor lo que nos dice es como Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio su sangre por nosotros. Estamos recordando. Entonces no es posible que nosotros vamos a participar de la cena del Señor y guardar pecado en nuestro corazón. Entonces quiero darles una oportunidad también en esta oración de examinarse para que nosotros podamos tomar la cena con una mente clara y con corazón limpio.